Vamos a leer del 1 al 8. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Vamos a detenernos ahí. Vemos aquí que Juan estaba viendo un nuevo cielo, una nueva tierra, y dice que el mar ya no existía más en la nueva Jerusalén, en esa nueva tierra, en ese nuevo cielo. El mar representa inestabilidad. En esta vida nada es estable, nada es seguro, nada está sostenible. Pero ya después, cuando ya es en la nueva Jerusalén, todo tiene consolidación, todo está establecido, no hay necesidad de nada, no hay temor. El mar representaba inestabilidad y peligro, algo a lo desconocido, pero ya entrando a la nueva tierra, a la nueva Jerusalén, todo está establecido y escrito por el Señor, esperando que sus hijos, que sus amados vengan a poseer la tierra prometida. Amén. Dice en el verso 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La palabra en muchos versículos de la Biblia, en muchos libros, a la novia, la novia es la iglesia del Señor. ¿Y por qué es la novia? Hasta que no venga Jesús a poseernos, a llevarnos con Él, seremos su prometida. Nadie que es prometida, cuando tú te comprometes con alguien, tú todavía no vives con tu amado, con tu prometido. ¿Hasta qué? Hasta cuando te casas. Entonces Jesús vendrá por su novia, por su iglesia, y esto a veces habla en el arrebatamiento, vendrá por su iglesia. Y a Él está allí, nos considera como su prometida, y después, más tarde, cuando ya estamos con Él, nos considera su esposa. Nosotros somos su prometida por el momento y después seremos su esposa de Él. Entonces, esto es a lo que se refería Juan aquí, cuando dice que vio la ciudad santa, la nueva Jerusalén, y después como una esposa ataviada para su marido. En el verso 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con usted, con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y la gran voz le decía a Juan: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento, el único que podía entrar al tabernáculo era el sumo sacerdote. ¿Y a qué era lo que entraba? A llevar el sacrificio del pueblo para perdón de pecados. Y entraba una sola vez. Y era exclusivamente que tenía que entrar solamente el sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento nadie más podía entrar, porque si alguien se atrevía a entrar, ahí mismo caía muerto. Nadie podía entrar, y solamente el sumo sacerdote podía hacer expiación para nuestros pecados y quedar perdonados momentáneamente. Entonces nadie más tenía acceso. Pero aquí dice: y oí una gran voz que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. O sea que la presencia de Dios, primero Dios nos prepara este lugar, esta morada donde habitar, donde vivir con Él, pero también nos agrega su gloria, su presencia, porque Dios no va a habitar en un lugar apartado de nosotros. Dice que su tabernáculo, o sea, su presencia, vivirá con nosotros en esta ciudad. Dice que su tabernáculo vivirá con nosotros, y dice: y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios siempre desde el principio de la creación buscó tener a su pueblo, a sus hijos con Él. Pero después de que Adán y Eva pecaron, todo cayó, todo se descompensó. Entonces, si vemos en el Génesis, ahí se perdió la salvación, ahí entró el pecado. Pero en el último libro, casi en el último libro de Apocalipsis, aquí se recupera por medio del Cordero, por medio
Jesús. Y que solamente Dios estaba pensando en su pueblo, tanto que Él preparó lo excelente. Yo no sé si ustedes algún día van a tener visita y tratan de tener esa recámara o esa casa lo más limpia, lo más bonita que se pueda, porque va a venir alguien a habitar ahí con ustedes. La diferencia acá de las visitas que a veces recibimos es que son momentáneas, pero nosotros vamos a ser los invitados eternos de Dios. Y vale la pena esforzarnos, porque le estamos tirando a llegar a vivir en esta gran ciudad, en esta ciudad santa, donde habitaremos bajo la presencia del Dios eterno. Amén. Dice en el verso 4, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El Señor, llegando allí, todo aquel que sufrió, todo aquel que batalló, todo sufrimiento, Él lo va a sanar. Y dice que Él mismo te va a limpiar tus lágrimas. Va a limpiar tus lágrimas. Y te puedes imaginar al Dios mismo ahí en tu presencia, limpiándote esas lágrimas de todo el sufrimiento que tuviste. Vale la pena esforzarse, no importa lo que vivamos aquí, porque allá está nuestra recompensa. Dios enjuagará nuestras lágrimas de nuestros ojos, y ya no habrá más muerte. Nadie va a morir, nadie, ya todos seremos eternos en nuestra alma allí con el Señor. No habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Aquí te puede doler todo el alma, el cuerpo, pero allá en la presencia del Señor, Él es nuestra sanidad, porque quien está en la presencia del Señor no tiene dolor, no tiene angustia, no tiene clamor, nada tiene, sino que está la paz completa, la plenitud total de Dios en nosotros. Dice en el verso 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Ven, allá, todo lo que fuimos aquí, allá nada de lo que fuimos aquí seremos transformados, seremos criaturas nuevas, y todo lo que existió no existirá, porque Dios hace todas las cosas nuevas. Y dice, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Todo lo que está escrito en la palabra, no hay nada que sea mentira, porque la palabra de Dios desde el principio al fin es verdad y es fiel. La palabra del Señor es fiel. Si el Señor promete algo, tarde o temprano lo va a cumplir. Y nosotros, es nuestra obligación mantenernos en Él, porque eso es a lo que le tiramos, eso es a lo que nos esforzamos. No estamos aquí momentáneamente cumpliendo un ritual, no estamos aquí creyendo en un Dios que quizás al final se olvide de nosotros. No, quizás nosotros nos podemos olvidar de Dios, pero Dios jamás se olvidará de sus hijos. Y vale la pena el esfuerzo de esforzarte a vivir cada día más en el camino del Señor, en el Señor, buscando cómo agradarle. Porque nuestra esperanza es más grande de lo que podamos imaginarnos. Nuestra recompensa no es cualquier recompensa. Vivir una eternidad enfrente del Dios glorioso, ¿quién no va a quererlo? ¿Quién no va a querer vivir esa eternidad delante de la presencia del Señor? ¿Recuerdas cuando te prediqué de Lázaro y el rico, que ahí en esa historia hablaba del lago de fuego, de la llama que nunca se va a apagar? Pues acá, para los hijos del Señor, es todo lo contrario del fuego eterno. Es toda paz, toda tranquilidad, todo gozo, toda alegría, toda plenitud. Es por eso que necesitamos esforzarnos y buscar de Dios todos los días, y buscar la manera de quitar todo obstáculo, porque yo no me quiero perder por ninguna manera lo que Dios tiene preparado, lo que Dios me está prometiendo aquí en Apocalipsis 21. Y dice, y me dijo, hecho está, yo soy
la fuente del agua de la vida. Allí ya no habrá más sed, allí no habrá más necesidad de comida ni de nada material, sino que Dios nos dará de su agua viva, que es la vida eterna. Y esta vida eterna para nosotros es gratuita, pero para Jesús le costó su vida. Le costó, y es fácil decir que Cristo murió en esa cruz, pero si nos vamos y meditamos en el trasfondo de lo que padeció, no solamente físicamente, sino espiritualmente, vamos a entender que esa vida que nos compró vale la pena hacerle bien, vale la pena esforzarnos, vale la pena dejarlo todo por Él. Porque ahorita yo te puedo decir, Cristo murió, y se escucha muy fácil, pero lo que Él estaba viviendo en ese madero, lejos de los golpes, fue la separación de su Padre, entre Él, su santidad, su divinidad, la comunión con la que ellos habían sido desde el principio. Lo más difícil para Jesús no fue morir en ese madero golpeado, crucificado, clavado, sino que lo más difícil para Jesús fue la separación de su Padre, porque ellos siempre fueron uno. Amén. Entonces dice que Él es el principio y Él es el fin. Aquí ya no hay ningún otro medio, ningún otro camino, sino que Él es el principio, Él es el fin, Él es el camino, Él es la vida, Él es la eternidad. Aleluya. Entonces dice el verso 7. Vamos a poner atención en el verso 7. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y Él será mi hijo. ¿Por qué agarramos la identidad de hijo aquí? Pues Dios mismo menciona que Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos, porque los hijos son los herederos. Los hijos son los que heredan todo del padre y de su madre. Entonces un novato, un hijo, una persona que no es hijo, como por qué yo voy a dejarle mi herencia a una persona que nada es mío, teniendo yo a mis hijos. Yo por lo natural, todo lo que yo tengo o lo que yo poseo, por supuesto que yo quiero dárselo todo a mis hijos. Y así Dios con nosotros. Dios te llama y te da la identidad de hijo aquí, porque tú eres su heredero. ¿Y qué vamos a heredar? Todas las cosas de su reino. La palabra nos dice que somos nosotros coherederos en Cristo Jesús. Coherederos en Cristo Jesús. Y lo que hay en su reino, eso es lo que vamos a heredar. Y ahorita no podemos tener una idea de todo lo que está preparado para nosotros, pero nos vamos a quedar sorprendidos cuando lleguemos a ese bendito lugar que Dios, que Jesús se fue a reservar. Aquí en la tierra nos podemos esmerar por ir a pasear en lugares tan bonitos. Mucha gente busca cruceros, busca paisajes, busca playas extraordinarias y pagan lo que sea para tener un momento de ver toda esa belleza, todas esas cosas que estamos queriendo deleitarnos. Pagan lo que sea, lo que pueden para deleitarse de esos paisajes sobrenaturales, pero nosotros vamos a estar siendo testigos de algo mucho más grande y poderoso y bello que nunca se vio en esta tierra. Si aquí usted se ha quedado maravillado con lugares hermosos, pues allá es todavía más profundo lo bello y lo hermoso que está reservado para nosotros. Entonces continúa diciendo el verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí en el capítulo 27 terminaba diciendo que allí nadie va a entrar, nada cosa inmunda. Y aquí me quiero enfocar un poco. ¿Por qué? Porque tenemos que autoexaminarnos qué es el requisito para no entrar. Y dice, lo vuelvo y lo repito, pero los cobardes e incrédulos,
qué cobarde? Porque quisiste, te hablaron de la palabra, pero hiciste más caso a lo que decía tu familia, a lo que decían tus amigos, a lo que decía la gente, pero no tuviste la valentía de confrontarlos, de enfrentarte a ellos por salvar tu vida. No tuviste, te llama cobarde el Señor, porque no tuviste la valentía de enfrentarlo todo, de desafiarlo todo para que ganaras la vida eterna. Entonces los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Los incrédulos tampoco entrarán en el reino de Dios. Hay una cita bíblica en el libro de Juan, creo que es en el capítulo 3, que dice que todos aquellos que no creyeron en el Hijo unigénito de Dios han sido condenados por no haber creído. Por no haber creído. Entonces dice, los incrédulos no heredarán el reino de Dios. Los abominables, los homicidas, aquellos que matan, los fornicarios, los que fornican, y no solamente con una pareja, sino que también en la fe. Los que fornican son aquellos que hablan, que creyeron una vez en el Señor y andan otra vez en el mundo, deleitándose de los placeres del mundo. Y dice aquí, y los hechiceros no entrarán. ¿Por qué? Porque los hechiceros trabajan para Satanás y no para Dios. Los hechiceros creen en Satanás, mas no en Dios. Y los idólatras, todo aquello, ya les he mencionado que un idólatra es todo aquel a que ponemos primero que a Dios. Todo aquel que ha creído el todo menos en Dios, o que también cree en Dios pero lo tiene por segundo. Entonces la idolatría, los idólatras, todos aquellos que veneran imágenes, santos, todo esto, la idolatría, Dios la tiene por condenación. Entonces dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Después de esta muerte, de esta vida, o vives para eternidad o mueres también para eternidad. Vives para Dios o vives eternamente allí en ese lago de fuego. Y el Señor lo establece y lo deja tan claro que no hay ni cómo haya duda de todo lo que Dios nos está diciendo aquí. Entonces yo pregunto, ¿vale la pena esforzarnos para estar en la casa del Señor? Vale la pena. Vale la pena que suframos lo que suframos. Vale la pena. Vale la pena esforzarnos cada día, porque el Señor tiene gran recompensa. Y con estas tres versículos más voy a cerrar la prédica de hoy. Estos 3 versículos los tomé del capítulo 22 de Apocalipsis, porque complementan de lo que estamos hablando. Entonces Apocalipsis capítulo 22, verso 3 al 5, dice así, y ya con esto terminamos, dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y sus nombres estarán en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que ya en la Nueva Jerusalén, cuando ya estemos con el Padre, ya no habrá más muerte, ya no habrá más maldición. La tierra totalmente quedó redimida, santificada. ¿Y por qué? Porque también dice que el trono de Dios y del Cordero estará con nosotros. En esa ciudad santa, la Nueva Jerusalén, el templo, la presencia de Dios mismo estará con nosotros, viviendo allí. Y aquí me explotó mi corazón, me derretí, me quebranté, porque aquí en esta tierra, si en el Antiguo Testamento nadie tenía acceso a entrar al tabernáculo, nadie podía ver a Dios y quedar vivo. Y en el verso 4, cuando ya estemos en la presencia del Señor, me dice a mí el Señor, y verán su rostro, y sus nombres estarán en
poder hablar con Él. ¡Wow! Poderoso. Entonces termina aquí el verso 5 que dice que vamos a estar reinando con Él por los siglos de los siglos de los siglos. El Señor nos promete una eternidad con Él por los siglos de los siglos de los siglos. Aquí ya no hay más llanto, no hay más tristeza, sino todo gozo y todo placer. Vale la pena esforzarte en las cosas del Señor. Por supuesto que vale la pena. Vale la pena dejarlo todo por Él. Por supuesto que vale la pena. Vale la pena entregar tu vida al Señor. Vale la pena. Vale la pena dejar tu pecado. Por supuesto que vale la pena. Porque escrito está: a todos aquellos que no entrarán, y todo aquel que sí entrará es aquel que se halle inscrito en el libro de la vida. No es quién eres, no es quién es que tienes dinero, reputación, renombre. Aquí no te importa quién eres, sino que importa que en el momento que se pase lista tu nombre esté inscrito en este libro de la vida eterna. Y hoy tú tienes la oportunidad de que ese nombre, tu nombre, esté inscrito en el libro de la vida eterna, para que no te quedes fuera de esta belleza de la nueva Jerusalén, de nuestra